Jóvenes estudiantes, señoritas estudiantes, tengan ustedes un excelente día. En esta oportunidad quien te habla es el docente del área de DPCC, el profesor Diego Taipe Torres. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los problemas ambientales. No sin antes utilizar este medio para hacer llegar mi afectuoso saludo a nuestra institución, el Colegio San Gabriel, que en este mes cumple un año más al servicio de la educación. Así que es un mes en el cual nosotros celebramos también el aniversario de nuestra institución, el Colegio San Gabriel. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante en nuestra sociedad y tiene que ver con los problemas ambientales que directamente engloban la realidad en la que vivimos y también engloba la reflexión que nosotros tenemos frente a esta situación. Como ustedes verán aquí en las imágenes, vemos algunas de las causas por las que se pueden dar lo que viene a ser los problemas ambientales. Esto por la falta de conciencia y la falta de razón también del hombre, que muchas veces no hace nada por recuperar estos espacios naturales que nos ofrece la naturaleza. Entonces el día de hoy justamente vamos a reflexionar acerca de este tema. Es importante dentro de este tema reconocer nuestro propósito, como es reflexionar ante los problemas medioambientales, sustentando su posición en información de diversas fuentes y aportando a la construcción de consensos que contribuyan al bien común, mediante un diálogo compartido, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En clase vamos a trabajar nuestro objetivo, como dicen nuestro objetivo, ¿no? En la presente sesión de trabajo reflexionaremos y asumiremos responsablemente una posición sobre el impacto de las problemáticas ambientales, territoriales y el efecto que tiene consigo la contaminación ambiental. De ahí la importancia de nuestro tema, ya que es un tema que nos compete más que todo como seres humanos a tener una cultura ambiental, una percepción ambiental, principalmente del cuidado a nuestro planeta Tierra. Aquí dentro del trabajo tenemos desafíos que van a ir desarrollándose a lo largo de nuestro tema en el aula, como es el primero, que tiene que ver con una lectura, la cual cada uno de ustedes lo va a resolver, lo va a trabajar en su cuaderno. Tenemos también un segundo desafío que directamente tiene que ver con otro caso, otra lectura, que directamente tiene que ver también con la reflexión en cuanto a nuestro tema. Y tenemos también un tercer desafío que tiene que ver con las 4 R's como una propuesta para cuidar nuestro entorno natural. Desarrollamos nuestro tema de la siguiente manera. Invitarles también a suscribirse en nuestro canal del colegio, como también a nuestro canal personal, ¿no? El Rincón de las Ciencias. Nuestro propósito, que lo hemos mencionado en la parte inicial. Aquí, por ejemplo, el día de hoy vamos a analizar lo que es el calentamiento global. Analizaremos también el efecto invernadero, así como también el cambio climático, la contaminación ambiental y lo que es la deforestación. Iniciamos hablando acerca del calentamiento global. El calentamiento global es un proceso que se da en la Tierra como consecuencia del incremento de la temperatura en nuestra atmósfera terrestre. Ese incremento de la temperatura genera lo que viene a ser el efecto del calentamiento global.
hablamos también del efecto invernadero. El efecto invernadero, jóvenes, viene a ser el calentamiento natural de la Tierra, y esto como consecuencia de los gases que van a, en este caso, retener la calor del Sol y así mantener la temperatura de la Tierra. Este proceso es en el cual se acumula en la atmósfera lo que viene a ser la calor por el gas del efecto invernadero e impide que el calor que llega desde el Sol pueda volver a salir de la Tierra. Y así a lo largo de los años la temperatura de la Tierra ha ido subiendo. Este proceso es conocido como el proceso del efecto invernadero. Como vemos aquí en la imagen, cuando el Sol ingresa a la Tierra y no sale de la Tierra, se queda ahí, como consecuencia de los gases del efecto invernadero, y esos son producidos en la Tierra. El cambio climático viene a ser la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a diferentes causas. Pueden ser naturales o también causas en las que ha intervenido la acción del hombre. Estos cambios climáticos directamente pueden alterar el orden natural como también el equilibrio natural. Podemos hablar aquí, por ejemplo, cuando se da el desorden del equilibrio en cuanto a lo que viene a ser los diferentes cambios climáticos, los cambios de clima, que en muchas ocasiones se dan de forma brusca. Eso puede ser por orden de la propia naturaleza o también porque hubo una intervención o una acción negativa por parte del hombre frente a la naturaleza. Entonces, de ahí la importancia que ejerce el hombre en relación a la naturaleza. Hablamos también de la contaminación ambiental. Esta contaminación ambiental tiene que ver con la presencia de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos o biológicos. Estos componentes alteran nuestro medio natural y también en este caso generan que nuestro medio natural se vea afectado por la mala utilización de los recursos que nuestra naturaleza nos los provee, o también porque nosotros no utilizamos de forma racional adecuada estos recursos. Una de las causas de la contaminación ambiental es originada principalmente por la actividad humana. Por ejemplo, la emisión a la atmósfera de gases como es el efecto invernadero, la explotación desmedida de los recursos naturales. Estas son las causas más generales que producen lo que viene a ser la contaminación ambiental. Aquí vemos algunos tipos de contaminación. Por ejemplo, tenemos la contaminación del aire, la cual se va a darse o se va a producir, por ejemplo, a través de los incendios forestales, las industrias, el parque automotor, que directamente generan, se podría decir, estos o expulsan estos gases que directamente se van a nuestra atmósfera. Tenemos también lo que viene a ser la contaminación del agua, ya a través de los residuos sólidos que muchas veces se desechan a los ríos, a los mares, y esto genera también un daño a nuestra naturaleza como también a los animales que viven, por ejemplo, en los fondos marinos. Entonces, de ahí la importancia que tiene la racionalidad del hombre en cuanto a la utilización de los recursos. Tenemos también lo que viene a ser, en este caso, la contaminación de los suelos. Esto porque muchas veces no hemos tenido la cultura de poder nosotros reflexionar frente a nuestra naturaleza y no contaminarla. Hacemos el uso desmedido de nuestros recursos, como también no sabemos nosotros generar espacios que nos permitan
por lo menos reciclar, ¿no?, dentro de lo que viene a ser la contaminación de los suelos. Y con el pasar del tiempo estos suelos muchas veces se convierten ya en suelos infértiles a raíz de la contaminación que se generan en estos espacios. Entonces, la contaminación del aire, como lo hemos mencionado, el aire se mezcla con diferentes tipos de gases, como directamente podemos mencionar el CO2, el dióxido de carbono, ¿da? Y esto genera lo que viene a ser, en este caso, el gas del efecto invernadero, y eso puede traer también consecuencias que directamente altere el clima, ¿da? Y eso es justamente por la acción del hombre. Tenemos también la contaminación del agua. Esto es cuando las masas de agua se mezclan o se combinan con los relaves mineros, con los desagües, con los detergentes y otros insumos que utiliza el hombre. Tenemos la contaminación del suelo, que directamente se da cuando el suelo pierde su fertilidad debido al uso excesivo de fertilizantes, grasas, aceites, la quema de bosques y otros. Esos hacen de que con el tiempo estos suelos se conviertan en espacios infértiles. Tenemos también las consecuencias de esta contaminación. ¿Cuáles son esas consecuencias? Primero, la aparición de enfermedades para los seres vivos, como son plantas, animales y el propio hombre. La ausencia del agua, la desertificación de los suelos, la extinción de algunas especies o animales, problemas sociales, económicos y políticos. Esas serían las consecuencias más generales de la contaminación ambiental. Hablamos de otro problema ambiental muy importante, como es la deforestación. Es un proceso en el cual es generado directamente por la actividad humana, centrada en la tala de árboles y en la quema de los bosques. Esta es una situación que lo hemos ido viviendo en nuestra región. Hace poco, por ejemplo, ¿no?, cuando veíamos que gran parte de nuestros sectores donde había, en este caso, presencia de árboles, presencia de vegetación, ¿da?, han sido quemadas y han sido devastadas en muchos sectores. Entonces, la importancia está en que nosotros aprendamos a tener la defensa de nuestro patrimonio, principalmente natural. Recordemos que los recursos naturales son bienes que nos ofrece la naturaleza, pero que nosotros tenemos el compromiso de cuidarlo, resguardarlo, de acuerdo a nuestra satisfacción, y pensar también en las futuras generaciones. Es como aquí vemos una imagen donde vemos, ¿no?, en la imagen que hay una tala indiscriminada, ¿da? Vemos que hay varios árboles que están ahí regados, y eso significa de que no hay una racionalidad a la hora de extraer los recursos que nos provee la naturaleza. Tenemos también la pérdida de biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, entendida como, por ejemplo, la pérdida de variedad de seres vivos como plantas y animales. Recordemos que al incendiar o quemar todo un ecosistema, estamos dañando a todo ese ecosistema, porque recordemos que ahí habitan muchas especies, tanto en plantas como animales. Y estas especies directamente, al verse afectadas, se puede dar incluso a la extinción de estas especies, la pérdida de algunas especies naturales, tanto en plantas como en animales. Entonces, una de las causas, por ejemplo, es la sobreexplotación del medio natural. Otra de esas causas es la pérdida del hábitat de las especies, cuando se pierden, ¿no?, estos espacios a raíz de, se podría decir, de la falta de conciencia ambiental. Otra de las causas vendría a ser la contaminación de nuestro medio ambiente, así como también la introducción de especies exóticas, principalmente invasoras,
como también el efecto de los cambios climáticos. Recordemos que cada especie, por ejemplo, tiene una adaptación a un determinado ecosistema. Y si nosotros sacamos a una especie de un ecosistema y lo llevamos a otro ecosistema, obviamente que estamos generando una distorsión dentro de su proceso de adaptación. Y eso puede también afectarle a esa especie. De ahí la importancia de este tema. Las consecuencias que puede traer esto. Primero, la extinción de algunas plantas, animales y también la pérdida de algunos ecosistemas. Eso sería todo en cuanto a este tema, jóvenes, esperando que se haya entendido y desde aquí hacerles llegar un cordial saludo a todos ustedes. Cuídense en casa bastante, cuiden a vuestra familia y en este mes de aniversario que nuestro patrono, el Arcángel San Gabriel, siempre nos bendiga. Y para cerrar este tema, van a ustedes resolver estas 3 interrogantes en vuestro cuaderno. La primera que dice, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué pasos hemos seguido para aprender este tema? ¿Cómo demostraré lo aprendido en mi vida o para qué me servirá? En este tema lo importante es la reflexión. La reflexión que te permita a utilizar de una manera adecuada nuestros recursos y también esa reflexión que te permita considerar el proceso de la utilización adecuada de nuestros recursos de manera racional. Eso sería todo en cuanto yo puedo compartirles el día de hoy para ustedes y no olvidarse siempre en casita de lavarse las manos, así como también mantener un cuidado en vuestra salud. Desde aquí hago llegar un abrazo a todos ustedes, mis queridos estudiantes. Nos vemos hasta una próxima oportunidad, jóvenes. Que tengan un excelente día.